Hola, muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Bendito sea el Señor en este nuevo día, que por su gracia y por su misericordia nos ha regalado. Debemos estar agradecidos, porque si hoy pudimos abrir nuestros ojos, abrazar a nuestros esposos, abrazar a nuestros hijos y mirar al cielo, es porque así Dios lo permitió. Gracias, Señor, por esta nueva transmisión. Gracias por permitir que nosotros podamos llevar tu palabra con humildad y siempre recordando que todo lo que por aquí se haga es para la gloria de Dios, no para honrar al hombre, sino para honrar a aquel que nos amó primero, aquel que vino a morir en la cruz por nosotros, fue enviado por su Padre para nosotros poder llegar a alcanzar el mayor regalo que el Señor nos ha podido regalar, que ha sido nuestra salvación. Hoy tengo un mensaje para ustedes, el cual lo titulé ¿Por qué el mundo olvidó a Dios? Pero antes de comenzar con nuestro mensaje, vamos a alabar al Señor con esta linda alabanza de Estanislao Marino, que lleva por título ¿Por qué te alejas del Señor? Cierra tus ojos ahí donde estás y alaba al Señor. ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si solo quieres ser feliz, ¿por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse. Buscando de siempre estar, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas de tu corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Cuando en pecado tu vida está, Solo piensa cuando en la trampa que cuando hacemos algo que no es de agrado del Señor, solo piensa que puedes entristecer su corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. A veces, cuando no queremos seguir lo establecido por Dios, hacemos tantas cosas, pero nunca nos ponemos a pensar cómo se sentirá nuestro Padre por nuestras cosas, cómo se sentirá el Señor. ¿Por qué te alejas De tu Señor, si solo quieres hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. cuando buscando No entristezcas el corazón de tu Señor. cuando no quieres oír No hagas su voz, esas cosas cuando lo apartas que para Él de son tu tristeza en su corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Cuando la trampa del mal ya está,
lo triste, y ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, y ha de sentirse el Señor. Piensa, oh Dios. Y qué bonita alabanza, ¿verdad? A veces, cuando no tenemos la experiencia, ¿verdad?, de conocer a Dios, o a veces, cuando en la vida tomamos caminos fuera del camino que Dios estableció, ya dañamos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres viven para darnos el mejor ejemplo, ¿verdad? Y mi pregunta o mi análisis es si tus padres terrenales, los que Dios te dio, para que te dieran un ejemplo aquí en la tierra y para que tú fueras guiado por ellos en esta tierra, se sienten tristes porque ven que su trabajo hacia ti, hacia tu educación, está siendo devorado por el mal. ¿Cómo ha de sentirse el Señor cuando nos ve por mal camino? Cuando nos ven esas encrucijadas, en esos huecos en el cual el enemigo nos ha arrastrado mal. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. El Señor es todo en nuestras vidas. Nada somos sin Cristo. Y nada somos si Dios no está con nosotros. Yo tengo unas reflexiones aquí para ustedes para comenzar el mensaje. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. No soy nada, no tengo nada y no puedo hacer nada sin Dios. Dios mío, nunca sueltes mi mano, porque sin ti no soy nada. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros signos vitales, nuestra existencia es gracias a Dios. Nosotros nos movemos, nosotros realizamos actividades gracias a Dios. Se hace el día y se hace de noche. Avanza el mundo, mas no se habla de Dios. Camina el hombre su propio camino, olvidando que no se creó solo, que hay un creador observando cada movimiento en falso, por no querer y por haber olvidado el único que nunca deberíamos olvidar. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Continúa el hombre por el mundo, viviendo a su voluntad e ignorando lo que es voluntad de Dios. Recordamos fiestas, amores, encuentros, pero se olvidó a Dios. Se olvidó el despertar cada mañana y al abrir los ojos decir: gracias, Señor, cuán generoso eres.
se olvidó ir conduciendo y clamar por protección y por guía. Se olvidó sentarse a la mesa y dar gracias porque el Señor nos sustentó y suplió nuestras necesidades. Y quiero hacer una pausa aquí. ¿Cuántos de ustedes llevan alimento a sus bocas y dan gracias? ¿Verdad que hay veces somos injustos hasta de dar gracias por los alimentos? Alimentos que Dios nos dio. Porque si Dios no te da la salud para trabajar, ¿cómo vas a salir a tu trabajo a trabajar? Si Dios no te abre esa puerta para tú adquirir ese trabajo, ¿cómo vas a suplir a tu hogar y a tu familia? Entonces, quiere decir que sin Dios no somos nada. Una vez más, ¿por qué el mundo olvidó a Dios? ¿Por qué el ser humano camina por sí mismo, como si estuviera solo, como si no necesitara ayuda, como si se hubiese creado solo, como si su vida fuera de Él, cuando nuestra vida pertenece a Dios? Porque Él fue quien nos creó, porque Él fue quien puso aliento de vida en nosotros, y que por Él hoy estamos aún con vida, porque así Él lo ha decidido, y porque un día, así sea en el retorno del Señor Jesús, o que partamos de este mundo, vamos a estar de frente con aquel que nos creó y con aquel que nos amó primero, con aquel que cada día nos da su amor incondicionalmente, sin pedirnos nada. Entonces, Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Al mundo se le olvidó que recibiste dictamen médico y todo está funcionando bien. Olvidó dar gracias, Señor, porque mi cuerpo tú lo mantienes sano. Se nos olvidó que de tantas aplicaciones completadas, de una recibiste la noticia que ha sido aceptado. Y no hubo un gracias, Señor, porque tú viste cuánta necesidad tenía de un empleo. Se nos olvidó que un accidente donde un vehículo fue destrozado, pero sobreviviste a este accidente mortal, olvidaste decir, Señor, no puedo verte, pero estoy segura que tú fuiste el que me cubrió y envió a tus ángeles a protegernos. Al mundo se le olvidó que la vida no la dio Dios y que no tenemos nada sin Él. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, cuando tú pones las cosas en manos de Dios, Él es el que se encarga de hacer que las cosas fluyan correctamente. Ahora, cuando hay algo que tú quieres que sea el momento y ves que no es porque los tiempos de Dios son perfectos. Y para que exista perfección, Él tiene que escoger el tiempo para que todo salga correctamente. Recuerden que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Él hace las cosas de acorde a como tienen que ser. Él nunca se equivoca. Olvidando a Dios está el mundo, aceptando otros dioses y doctrinas está el mundo, desviándose de la senda trazada por su Creador, el cual desea lo mejor para ellos, enviando a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Se olvidó el mundo de su Creador. Olvidó que si el mundo existe y que si aún continúa la humanidad, es porque así lo ha decidido su Creador. No somos los dueños de nada, el Señor es el dueño de todo. Entre guerras y guerras, entre crisis, falta de amor, envidias, escasez, epidemias, viruses y muertes, el ser humano aún culpa a Dios de todo lo sucedido, pero no levanta su vista para dar gracias. Lo único que hay en sus corazones es rechazo y olvido para Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el mundo sembrara odio, odio segará. Si siembra muerte, muerte segará. Si siembra violencia, violencia segará. Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El hombre se hizo enemigo de Dios y amigo del mundo. El hombre le abrió su corazón al mundo. Y lo cerró para Dios. Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, constituye enemigo de Dios. El corazón del hombre destituyó a Dios y le dio entrada y estadía al mundo, olvidando que lo que el mundo ofrece es temporal y lo que nos ofrece Dios es eterno y para siempre. 1 Juan 2:18. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo ser humano debe de tener siempre presente que yo pertenezco a Dios y sin Dios no soy nada. Romanos 12, del 4 al 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos los miembros, los unos
de los otros. Es un mensaje corto, pero llegando a la conclusión y analizando de que sin Cristo no somos nada. Si tú piensas que tu vida tú la puedes manejar a tu antojo, lamento decirte que no es así, que tú tienes que poner todo en manos del Señor y que seas tú diciéndole al Señor: Padre, tú me creaste en el vientre de mi madre, por tanto y demás, no dejes que yo tome decisiones por mí, decisiones que me pueden llevar a la muerte. Sé tú quien me guíe por el camino correcto. Guíame por este mundo lleno de maldad, Señor. Que seas tú cubriéndome con tus alas, Señor. Que seas tú mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en el que siempre confiaré. Que seas tú mostrándome la verdad de aquello que yo no puedo ver. Que seas tú protegiendo cada uno de mis pasos, Señor. Que seas tú siendo ese aire que yo necesito respirar. Que seas tú quien me llene de tu espíritu. Y que seas tú el que me dé sabiduría y ese entendimiento, Señor, para yo vivir en esta tierra, Señor, en esta tierra de maldad. El Señor nos ama tanto que a veces no entendemos. Recuerden que el Señor no quiere nada malo para nosotros. Él quiere lo mejor. Él quiere solo que estemos bien. Pero eso sí, que seamos obedientes. Porque Él es un Padre amoroso, generoso, que nos da todo. Pero nosotros tenemos que ser también obedientes. Como nos gusta recibir, también tenemos que ser obedientes. Porque el Señor responde las oraciones cuando uno de sus hijos clama. Y cuando recibimos, ¿qué pasa? Nos olvidamos de que el Señor en nuestro momento de aflicción y de tribulación estuvo ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Y por qué solo sencillamente vamos al Señor cuando hay necesidad? ¿Por qué no alabar al Señor cuando estás en una playa, compartiendo el día con tu familia? Señor, gracias, porque esta arena la creaste tú, porque este mar lo creaste tú. Gracias por regalarme otro día para compartir con mi familia. ¿Por qué tenemos que acudir al Señor cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay crisis? ¿Por qué? Cuando el sistema económico está mal en nuestro hogar. ¿Por qué? Cuando todo esté bien, alaba al Señor. Cuando todo esté mal, también alaba al Señor. En todo momento, alabemos a Dios. Porque si hoy todo está bien, nos levantamos y no damos las gracias? Nos sentamos a la mesa y no damos las gracias. Nos bañamos y no damos las gracias por el agua. Recibimos nuestros sueldos, nuestros trabajos y no damos las gracias. Vamos al doctor y nos dan un dictamen médico y no damos las gracias. El ser humano ha olvidado a Dios. Se ha alejado de Dios. Y Dios siempre está ahí fiel, esperando. ¿Por qué vamos a esperar hasta el último momento? Cuando ahora podemos buscar del Señor. Podemos decirle: Señor, sé que me alejé de ti, de tu casa. Sé que hice cosas, Señor, que no eran de tu agrado. Pero yo vengo, Señor, en humillación ante tu presencia, para que seas tú restaurando mi vida, Señor, dándome esa guía, Señor, enviando a tu Espíritu Santo, Señor,
para que mediante él, Señor, yo pueda ser guiado por ti. El Señor es bueno en todo tiempo. El Señor sabe cuáles son tus aflicciones. El Señor sabe cuáles son tus necesidades, incluso antes que lleguen. Entonces, ¿por qué olvidamos a Dios si Dios nunca se ha olvidado de nosotros? Ni lo hará, jamás. En uno de mis mensajes yo le dije a ustedes que yo les quería mostrar, ¿verdad? Un sueño que yo tuve en el 2015 y yo lo dibujé. Bueno, yo no sé dibujar, pero Dios puso a alguien muy cerca de mí y yo le pedí a esa persona que me lo dibujara, ¿verdad? Pues yo no sé dibujar. Y es referente con las naciones de este mundo, ¿verdad? Con todo lo que está aconteciendo en el mundo. En aquel tiempo no se escuchaba nada, ¿verdad? Todo estaba normal. Era un tiempo normal, aparentemente, ¿verdad? Porque siempre el enemigo ha tratado de dañar a la creación de Dios, a este mundo. Pero bueno, me refiero a cómo está la política en estos días, las guerras, las crisis, la escasez y todo lo que se nos viene, ¿verdad? Y esto fue lo que yo pude ver en mi sueño, ¿verdad? Y quiero compartirlo con ustedes. Aquí tengo el dibujo, ¿verdad? Fue algo así. Recuerdo que yo estaba dormida, ¿verdad? Y podía ver unas garras como las de la foto, abriendo un pergamino. En ese pergamino yo podía ver todas las naciones del mundo. Algunas estaban ensangrentadas, pero no tan profundamente, sino solo rasgadas por sus uñas. Muchas naciones del mundo. Pero mi enfoque y el enfoque del sueño fue en los Estados Unidos de América, donde esta garra desgarraba, introducía sus uñas en esta nación. Yo tuve este sueño en el 2015 y aún le pregunto a Dios, ¿verdad?, que me muestre qué es este sueño, si este sueño es de Él o de dónde provino este sueño. Pero hay tantas cosas que se están mirando en esta nación, de cómo prácticamente esta nación se olvidó de Dios, de cómo el mal está atacando a esta nación con fuerza. Tanto así que en las escuelas quieren volver a reanudar lo que es los mandamientos, ¿verdad? Y como esto ha sido cancelado, no quieren los preceptos de Dios. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios nos puede librar de todo mal. Pero sí les puedo decir que hay un Dios que está con nosotros, que hay un Dios que muestra, que hay un Dios que da, pero hay un Dios que también está esperando porque su pueblo se humille. Y el pueblo de esta nación
se ha vuelto orgulloso ante Dios. Ha aceptado toda clase de cosas que no provienen del Señor. Este era el mensaje que tenía para ustedes. Gracias por su compañía. Gracias por su presencia. Gracias por estar en esta transmisión. Y si el Señor me da vida, continuaremos hablando de su palabra, hablando de las cosas correctas que nosotros debemos hacer en nuestras vidas para agradar a Dios. Que el Señor me los bendiga, que tengan un bonito día, siempre recordando que Cristo viene, que en cualquier momento puede sonar esa trompeta y volaremos. Y en caso que aún no sea el tiempo de que el Señor venga, tenemos que estar preparados, porque si el Señor nos llama ante su presencia, tenemos que estar listos, más que listos. Tenemos que ser trabajadores calificados para poder presentarnos ante el Señor sin nada de qué avergonzarnos. Que el Señor me los proteja, que tengan un bonito día, bendiciones, y ya saben, Cristo viene.